Santo. Amén. Cubrimos con la sangre de Cristo. Le pedimos al Señor que tome esta comunicación. También quite toda distracción, toda dificultad para los que se vayan a conectar el día de hoy. Le pido también por los que avisaron que no podían estar, para que el Espíritu Santo llegue allí donde ellos están trabajando, sirviendo. Le pido también, Padre amado, por las misiones en los diferentes lugares, para que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien guíe en cada momento, cada lugar. Virgen Santísima, intercede por nosotros. Te ponemos todas las necesidades, todas las peticiones que nos ponen a cada uno de nosotros, para que intercedas, para que lleves a los pies de tu Hijo amado todo lo que están necesitando en salud, en trabajo, todo tipo de necesidad. Te pido, Padre Santo, que esto que vamos a compartir el día de hoy sea un mensaje guiado conforme a tu voluntad, que nos des palabras de conocimiento, guía, discernimiento, sabiduría. Que abras el corazón para poder recibirte como tú quieres, Señor. Pedimos a la Virgen Santísima por medio de la oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Salve María. Bueno, yo voy a continuar con los apuntes del cuaderno para que ustedes vayan teniendo lo que tenía guardado para cuando Dios quisiera que se los compartiera. Y de lo que iba a hablarles era acerca de los dones. Porque necesitamos los dones para el servicio, pero cómo saber que uno tiene el don, cómo se pide un don o si hay que pedirlo. Pero antes quería que anotaran sobre el don de lenguas mientras se conectan los demás y se van a conectar. Hola. El don de lenguas, que eso solo lo voy a mencionar, pero es para que sepan los tipos de don de lenguas que hay. Uno se llama secnolalia, con X. Eso es solamente como para que ustedes, por si acaso alguien les pregunta, y que ustedes sepan de qué se trata. Ese don de lenguas, hablo en español y otro entiende en el idioma que hable. Como si habla chino y aunque usted lo hable en español, lo entiende en chino. Ese se llama secnolalia. El otro se llama glosolalia, con G. Este es un balbuceo, sonidos para alabar, no tiene interpretación. Luego está lenguas de profecía, sonidos que no se entienden, pero sí tienen interpretación. Por ejemplo, se está en un grupo de oración y entonces alguien habla en lenguas y otro está traduciendo lo que está diciendo. Y están las lenguas de liberación, donde el Espíritu Santo está reprendiendo por medio de órdenes. Este nada más es como para
para que lo tengas ahí anotado por si las dudas. Ahora vamos a ver el tema, que el tema entonces es cómo me doy cuenta que Dios me dio un don. ¿Cómo me doy cuenta? Me voy a preguntar, ¿veo como Jesús? ¿Hablo como Jesús? ¿Pienso como Jesús? Si el don que estoy recibiendo lo recibo para servir a la comunidad o yo estoy pidiendo un don para servirme de mí. Hola, buenas noches. Bueno, entonces, ese don el Señor lo confirma, el don que el Señor me haya dado lo confirma y a esto le llamamos palabras de conocimiento. Tenemos tres, y voy rápido, me dicen para ir dictando más despacio. Tres formas: revelación, interpretación y comunicación. En la revelación, ¿Puedes repetir la última parte? Revelación, interpretación, comunicación. Por ejemplo, un día esto es un ejemplo, estaba en una iglesia en la que había una señora que estaba con cáncer y le pregunté que si ella permitía que orara por ella. Al principio no quería, porque me dijo que ya todos habían orado por ella, que si no se había sanado no había nada que hacer. Y entonces igual le volví a preguntar que si me permitía orar por ella. Y cuando hice la oración, yo no estaba pidiendo para que ella se sanara del cáncer, sino para que el Señor sanara su corazón. Y entonces en ese momento tuve una revelación en la que vi a esa señora como una chiquita pequeña en la que le estaban jalando las colitas. Ella seguro en ese momento tenía tal vez como mi edad, digamos, ya era una persona grande, y lo que yo vi era una chiquita, sabía que era ella, morenita, de colochitos, y le jalaban las colitas. Entonces, la pregunta aquí es, a la hora de ver una imagen, si eso le representa algo a ella. Cuando le pregunté eso, ella se puso a llorar. Y entonces dijo que cuando era pequeña la molestaban, que eso pasaba. Y entonces hice la oración para sanarle ese recuerdo. Y después de eso se sanó el cáncer. Y entonces no estaba pidiendo por el cáncer, pero hay veces que lo que uno tiene que pedir, no hay que andar por tantos lados buscándole tantas combas al palo, diría mi mamá. Como ir directamente a orar por el corazón, la sanación del corazón. Entonces, revelación. En la revelación no me equivoco de lo que veo, pero sí me puedo equivocar en la interpretación o en la comunicación. Puedo equivocarme. Y allí es donde viene el tema de ser humilde.
Mamita, ¿lo puedes repetir? No puedo equivocarme de la revelación. Ajá, no me equivoco de lo que veo. Que puede ser una imagen o una percepción. Pero sí me puedo equivocar de la interpretación que yo haga o de la comunicación. Otra manera que puede ser es que yo perciba el miedo de alguien, o que alguien esté con angustia, entonces algo de percepción. Y también en algunas ocasiones a la hora de orar, entonces puedo sentir que tal vez tuvo miedo en la niñez y comentarle, o puede ser que le muestre una situación en la que tuvo miedo. Esas son formas en las que el Espíritu Santo puede guiarme hacia el don que me está dando. Otro ejemplo, se está conversando con alguien y llega una palabra. Entonces, está hablando solamente, digamos, está hablando y de repente a usted le llega la palabra accidente. Y entonces le pregunta si para él o para ella representa algo esa palabra. Entonces, en medio de una comunicación, el Señor puede sanarle. Es decir, es que, como me pasó una vez, es que yo le tengo miedo a la sangre porque yo estuve en un accidente cuando era niño. Y cuando ya lo recordó y lo habló, empezó su proceso de sanación. ¿Qué es importante para los dones? Morir a sí mismo. Morir a la fama, morir al reconocimiento, morir a la reputación. Que si se equivocó en la interpretación, no importa. Que si se equivocó a la hora de comunicarlo, no importa. Eso puede pasar. Tal vez por miedo, entonces, si el Espíritu Santo le da ese don, no lo dice. Ella contaba un predicador que se llama Miguel Horacio, que estaba haciendo una oración y entonces de repente le llegó el número 5, de que iban 5 vocaciones, 5 jóvenes. Era estadio lleno, había muchísima gente. Y dijo que levantaran la mano esos cinco jóvenes que estaban allí, que tenían un llamado de vocación de sacerdote. Y entonces levantaron solo 4. Y entonces él fue así como, ahora sí que torta, porque yo vi 5. Pero él tenía que decir lo que había visto. Uh-huh. Y entonces por allá levantó la mano una muchacha. Y entonces dijo, no, pero es que eran 5 hombres, ¿verdad? Y la muchacha entonces levanta la mano y dice, es que mi novio me dijo como que la iba a dejar a ella porque tenía el llamado a la vocación y no quería levantar la mano porque estaba en medio de toda la gente. Y entonces por miedo él no lo decía, pero ahí estaban los 5. Ese era el número 5. Ajá. Me acordé de algo que le quiero consultar. Yo me acuerdo que estaba viendo un video de Emiliano Tardif, del don de conocimiento. Le había revelado el Espíritu Santo de que había una persona con cáncer.
que estaba en el lado izquierdo. Pero busque el lado izquierdo y no encontraban a nadie. Y entonces cuando aparece alguien en el lado derecho, levantando la mano, dice, pero es en el lado izquierdo, pero entonces todos coincidían porque era como un equipo. Y después se dieron cuenta que sí, que sí era confirmación de la persona que tenía problema de cáncer, pero como que él dijo una palabra que me dio risa, que él dijo que es que la comunicación no llegó bien. Era zurdo. Sí, entonces me hizo recordar eso. Sí, sí, porque ve que, digamos, la revelación pasa, pero el asunto donde sí puede haber fallo es en cómo uno lo interprete, ¿verdad? O como dijo usted en la comunicación, Grace y Evelyn tiene la manita levantada. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ya no sé qué hora es. Hola a todas, no importa. Hola a todos. Hola. Era que yo tengo una pregunta, porque no me pasa siempre, pero me ha pasado como en 3 ocasiones, 2 en oración en una cita médica. Que orando, porque aunque yo ande en cita con Graving, yo me pongo a orar, mi mente ora, ¿verdad? Aunque yo esté ahí, estoy orando. Y se me ponen las manos calientes, así como me dan como un hormigueo y se me ponen hirviendo, pero hirviendo. Yo la siento como cuando uno se le duerme las manos, que usted está en una mala posición, pero yo estoy bien, ¿verdad? No. Una vez nos pasó aquí en la casa con una señora que no pasó de la cochera y oramos por ella y a mí me ardían las manos y fue como un impulso tocarle la mano. Entonces yo la agarré de las manos y terminamos de orar. Cuando ella, nosotros nos habíamos ofrecido para hacerle un rosario al niño porque nunca habían rezado un rosario al niño en la casa de ella, y ella, en la casa de ella tienen como un santuario, ¿verdad? Está santiguada como santuario en la casa de ella, pues, como casa de oración. Y ya nosotros hicimos el rosario, después ella nos dijo que quería contar un testimonio. Ella padece de los huesos y ella una de las manos no la podía mover, pero yo no sabía. Yo oramos por ella, yo lo que hice fue agarrarle las manos. Y yo no soy de agarrar a la gente porque yo donde siento eso a mí me da susto, no sé, me da miedo, no sé. Y entonces yo vine ese día, la agarré y ella dice, cuando yo venía para acá, yo lo pensé mucho porque aunque la distancia para manejar no es muy largo, pero la carretera a veces se pone muy pesada a esas horas. Entonces, dice, yo no podía mover la mano, yo la mano no la movía, dice, yo no, digamos, agarrar el volante, no podía, tenía que andar la mano relajada en el regazo y manejar con la otra y despacio para hacer todo con la otra. Dice, cuando yo salí de la oración de la casa de ustedes, ya yo me monté al carro y cuando iba por el elevador, ella se dio cuenta que la mano la podía mover bien, ¿verdad? Dice, y en la oración, dice, cuando Evelyn me tocó, dice, yo no aguanté donde ella me tocó, porque yo no sabía que le dolía la mano, yo nada más vine y la agarré, dice, y donde ella me agarró, dice, yo sentí un dolor muy grande y un ardor. Dice, y como estábamos hablando y estábamos orando y ya terminamos la oración, dice, a mí se me olvidó que a mí me dolía la mano, dijo ella. Entonces, yo no sé hasta dónde, Jay, es bueno eso, ¿verdad? Porque, como le digo, a mí me asusta, a mí eso me asusta. El día que yo fui al hospital, que yo sentía eso, un ardor de manos, había una señora en cama, yo era una ganas de ir a orar por ella y tocarla, pero yo no me atrevía. ¿Por qué? Por el miedo que está hablando Tania, por no saber si ella me iba a rechazar la oración o por no ser el momento, porque estábamos en reconstructiva y no sé si han ido en el Calderón a reconstructiva, aparece una casa. Todas las pacientes están afuera, eso parece como una cochera, es muy pequeño. Y yo, o la vergüenza, o no sé. Entonces, sí es eso que me pasa, sí me da susto mucho. Bueno, qué lindo, qué bendición, porque lo que el Señor ha permitido es que seamos canales de gracia, de llevar el Espíritu Santo, y que nos ha llamado a todos. Dice, las señales acompañarán a los que creen.
y que a todos nos ha llamado para ir y orar por los enfermos, para todo lo que dice ahí nos ha mandado. Pero el asunto es creerlo. ¿Y qué nos frena? Muchas veces el miedo. Y hoy que yo le decía, Señor, yo iba a darles otro tema, pero así como eso que le dice, vaya toque a ese enfermo, así es, vaya léales esa hoja que todavía no se las ha leído, yo está bien. Porque todos tenemos que tirarnos a pista, ¿verdad? Y que no importa si se equivoca, si no se equivoca, que usted siente que tiene que ir y orar por esa persona, hágalo, que tiene que tocarlo, tóquelo, que tiene que abrazarlo, que tiene que darle un consejo, que tiene que estar ahí. Es el Espíritu Santo que les está diciendo, que nos dice a cada uno, que vayamos y lo hagamos. Ese fuego, pues sí, eso es una señal, el fuego de las manos, que el Señor ha permitido que lo sienta y que lo comparta. Yo lo he compartido con todos los de misión porque eso hay que pasarlo uno al otro. Y es que nosotros vayamos y toquemos con el discernimiento, con lo que el Espíritu Santo pone en el corazón, que eso es lo más importante. Porque puede ser que tal vez nos frene o el miedo de que esa persona está tal vez con unas llagas, con algo, o el miedo de que será que yo, como me decía muy al inicio, hermanito Francisco, que él cuando nosotros empezaba, cuando yo empezaba y él me decía, no piense que si esto me lo imaginé, no, aquí no se vale pensar de que si me lo imaginé. Me decía, no se vale pensar, es hacerlo, creerlo. Y entonces cuando uno se deja guiar, más cosas van a pasar. Porque simplemente no pasa porque uno se frena. Y entonces, que de 100 casos solamente uno era, no importa, pero si no hubiera hecho eso, por esos 100, ese uno no hubiera recibido eso. Y el porcentaje no es tan pequeño, el porcentaje es muy grande, muy, muy grande, más bien es como al contrario, tal vez alguno que otro, y pasa que tal vez uno dice a alguien, le representa esto y esto, y todo el mundo se quedó callado. Y uno dice, bueno, tal vez me equivoqué, ¿verdad? En la interpretación, una comunicación. Y me ha pasado muchas veces que allá al siguiente mes me dices que a mí me dio vergüenza decir que era yo. Es que a mí me dio vergüenza contar. Y entonces, para la gente fue como que no pasó nada. Pero también eso le ayuda a uno a crecer en humildad y en saber que no hay oración que no sea escuchada, que todas son escuchadas. Pero que luego uno pide al Espíritu Santo que esa persona se anime a contar su testimonio. Que eso es algo que también quería comentarles, porque... Tarea. ¿Sí? Y hasta qué punto es bueno tocar, porque digamos, aquí en una formación una vez que un sacerdote había dado, dijo que nosotros no, o sea, que una persona no puede estar tocando a otra persona, menos poniéndole las manos en la cabeza o entonces, eso es más que todo es como el temor, ¿verdad? Todo la voy sacerdote, se imagina que vaya pasando un sacerdote y lo vea donde, y eso no se hace, o hasta dónde y cómo, ¿verdad? Ajá. Decía este mismo predicador, que creo que yo se los compartí en algún momento, que cuando él estaba orando por la gente, llegó el hijito de él pequeño y le dijo que él también quería orar. Y entonces él le preguntó, bueno, ¿cómo lo va a hacer? Y el chiquito entonces le dijo, yo lo toco con cariño y Jesús pasa su poder. Entonces, yo a todos les invito yo los toco con cariño. Yo no les pongo la mano en la cabeza y les digo, conviértete, sánate, levántate, sino que yo llego y los toco con cariño y los abrazo. Y en un abrazo yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo.
que les sane. Que sane sus corazones. Y que Jesús pase su poder. No soy yo, no son ustedes. Es que es el Jesús el que sana. Pero eso yo lo tengo que tener muy claro, que yo no soy. Ahora siempre, que también esto me lo enseñó mi hermanito que está por ahí conectado, él me decía siempre, uno se cubre con la sangre de Cristo, de entrada y de salida. Ello de algún chamuquillo que ande por ahí mal puesto, pero confiando en que no es uno. Y entonces, ¿quién le va a decir por qué está haciendo esto si solamente estoy tocando con cariño a alguien y que yo estoy orando por esa persona? Solo el Señor y yo sabemos que estamos orando por esa persona. Ahora, como hijos de Dios tenemos la autoridad que Dios nos da. Las mamás tenemos una autoridad especial que el Señor nos ha dado para interceder por los hijos, incluso para reprender en el nombre de Jesús. Siempre le pedimos a nuestra Madre Santísima que ella interceda. Y esa oración se vuelve poderosísima, porque el demonio tiembla con el nombre de la Virgen María. ¿Cómo se hace para decir un testimonio? Los testimonios son muy importantes porque aumenta la fe. Hay veces que está todo muy calmado, muy tranquilo, nadie está conectado con el tema del Espíritu Santo y de repente alguien cuenta un testimonio y es como poner palomitas de maíz y entonces flum, el otro contó y entonces hace que se rompa ese hielo espiritual y que entonces empiecen a participar de esos dones, de esos carismas. Y entonces es muy útil. Pero contar por contar no sirve. Contar por contar, inventar, contar toda una historia de cosas. Entonces hay que aprender a decir el testimonio. Por ahí yo escuché un testimonio muy, muy bueno en Cartago. El testimonio era muy bueno, pero tiene que aprender a contarlo para que sea todavía mejor. Porque contaba muchos detalles, desde cómo era la camilla y cómo era el bombillo y dónde estaba la lámpara y quién entró y quién salió. Pero el testimonio tiene que ser primero algo que es desde el corazón, con amor y agradecimiento de lo que Dios ha hecho. Y en una síntesis, en un resumen en el que yo cuento qué tenía, cómo me sanó el Señor y le doy gracias. Porque entonces el testimonio puede ser muy bueno, pero si se vuelve muy largo lo que está contando, la gente se quedó en el camino y ya perdió la atención y tal vez cuando ya llegó el momento más importante del testimonio, ya la gente está pensando en la comida o está pensando en otra cosa. Entonces tenemos que aprender hasta eso, a ser eficientes para el Señor. Es como cuando se alaba a Dios, uno alaba desde el corazón, pero yo trato de mejorar en mi afinación, en cómo, o sea, de perfeccionarme, porque las cosas de Dios se tienen que hacer en excelencia, todas. Y nosotros somos instrumentos de Dios que entonces vamos perfeccionando todas las carreras que el Señor nos ha puesto. Como cuando se estudia en la universidad y entonces nos mandan diferentes carreras a cada uno. Entonces este testimonio, un primer paso es, el Señor me sanó. Ese primer paso. No voy a contar un
testimonio de algo que yo no he resuelto. El Señor me liberó, el Señor me rescató. El segundo paso es que lo comparto, pero con amor. Y el tercer paso es donde viene el don. Confirmo su regalo. Entonces yo confirmo el regalo que Dios ha hecho en mí, de que Él me levantó de una silla de ruedas, de que yo no podía caminar. ¿Y cómo lo confirmo? Caminando, pero yo cuento mi historia, que algunos me vieron en silla de ruedas. Lastimosamente no tengo las fotos, pero los que estuvieron presentes se dieron cuenta que yo hasta me iban a cortar la pierna. Y yo estuve en silla de ruedas y decía que yo no iba a volver a caminar. Yo no iba a poder tener equilibrio, ni subir gradas, ni esas cosas. Y entonces, cuando yo cuento mi testimonio, yo soy testigo porque allí yo puedo caminar libremente, brincar y ando de un lado para otro. Entonces, ese testimonio se cierra con el don de Dios que hizo Dios en mí, me sanó, que me dio el don de sanación, y lo puedo decir libremente. No en soberbia de presumirte algo porque ni siquiera es mío, es de Dios. Pero sé que el Señor me lo dio y que lo dio para que Él lo llevara a otros lados y otros también lo hagan. Otros también vayan y sanen, otros también vayan y prediquen y vayan y cuenten. Vamos a ver aquí de mis apuntes que tengo aquí en esto. Me enfoco en lo que Dios está haciendo, no en lo que no está haciendo. Este es un punto importante porque si yo me quedo en lo que todavía no ha pasado, se pierde el hilo del testimonio. Si yo digo, bueno, ya mi hijo salió de las drogas, pero todavía, no, pero todavía no lo tengo que contar hasta que ya esté resuelto. No me enfoco en lo negativo, que para mí supuestamente, porque es parte de ese proceso, pero no me enfoco en eso, sino que me enfoco en lo que ya el Señor está haciendo y en lo que hizo. Cualquier carisma es una manifestación exterior de los dones del Espíritu Santo, dice Emiliano Tardif. Cualquier carisma. Él decía, ¿cuántos hay? ¿Puede repetirlo? ¿Carisma? Es una manifestación exterior de los dones del Espíritu Santo. Habla que el único carisma para uno mismo es el don de lenguas. El don de lenguas, uno está intercediendo por alguien, pero lo está edificando a uno mismo. El don de lenguas, decía Emiliano Tardif, que es una puerta de la oración contemplativa. Los dones, ¿a qué nos llevan? A morir a la fama y a la reputación. Si alguno de nosotros quiere ser visto bajo reflectores, como decía un amigo mío, apague y vámonos. Porque no es aquí donde tenemos que estar. Porque aquí se pierde todo.
Aquí cero fama, cero reputación, porque entonces van a hablar, van a decir, ese es un inventor, eso no es cierto, de todo. Los talentos y los dones. Los talentos se reciben desde el nacimiento. Por ejemplo, digamos, yo tengo un hijo que tiene un talento para la música enorme. No es un don. Los dones se reciben en el bautizo del Espíritu Santo. Bueno, buenas noches. Hay unos pasos que el padre Moncada, él mencionaba para tener el don. El padre que acaban de agarrar preso hace unos días, los invito a que oremos por él porque el enemigo va a estar siempre acechando a quien esté arriba, buscando a ver cómo les zafo el piso para quedar mal con todo el mundo y que entonces ya no sigan lo que está enseñando, está llevando hacia Dios, entonces hay que orar por él. Él dice que hay 5 pasos para ejercitar un don, para tenerlo. Yo los voy a mencionar, yo me quedo con 2 de esos pasos, pero voy a mencionar los 5. Uno de esos pasos es que pide el don en oración, digamos, de que ustedes le pidan al Espíritu Santo, Señor, yo quiero que este don siempre para el servicio de Dios, no para mí, porque eso no lleva a nada. Entonces, uno lo pido en oración. El segundo, busco y encuentro el don que aspiro en la Biblia. Buscan en la Biblia. Imaginémonos que, bueno, el don de sanación, ok. Entonces el Señor pasó sanando, curando a los enfermos. Pero ¿cuál fue la actitud de Jesús? Yo busco en la Biblia cómo Jesús vivía ese don. En silencio, con amor, con misericordia. Por ejemplo, ahorita me viene a la cabeza cuando a Jesús le dicen que vaya porque la hija de Jairo, su amigo, está grave, está muriendo, y entonces él va camino hacia ella, y de camino es que lo topa la hemorroidiza, y entonces él se detiene y dice: ¿quién me tocó? Porque sintió poder de sus manos, como decía Evelyn ahora, sintió poder que sale de sus manos como esa corriente, ese calor, salió poder, y entonces iba supuestamente con prisa porque iba para otro lugar. Imaginémonos que Evelyn iba con prisa porque lleva gravy a que lo vean para lo nuevo que está presentándole ahora el Señor en su salud. Pero entonces, ¿qué hace? La detiene un momento, sale poder del Espíritu Santo para que ore, para que sane a alguien. Entonces, es un ejemplo de cómo se maneja el don. ¿Me detengo y le ayudo a esa persona o sigo en carrera para lo que yo tengo pensado? ¿No? Hasta Jesús se detuvo sabiendo que era la hija de su amigo muy querido. Hasta él se detuvo. Entonces nosotros, cuando estemos apurados, digamos que le pedimos al Señor el don de sanación y alguien nos detiene, hacemos una pausa y nos detenemos por ese hermano que nos está pidiendo ayuda. Y entonces ahí viene la misericordia que debemos ejercitar para que los dones sean realmente santos. Entonces busco y encuentro el don que aspiro en la Biblia. Entonces, ¿cuál don y cómo fue que Jesús lo vivió?
cómo fue que Jesús decía, no anden hablando, Jesús buscaba la justicia divina del Padre, o sea, cómo fue que Jesús vivió cada uno de sus dones y así como él lo hacía, procuró hacerlo también. El tercero, leo todo lo referente a ese don. Estudio sobre ese don. Si es el don de la piedad, empiezo a buscar vida de los santos sobre el don de la piedad. Estudio sobre cómo se vive ese don, cómo crezco espiritualmente sobre ese don. Cuarto, llenarse de amor. El amor es el piso. Ni me elevo, o sea, ni se me suben los humos. Bueno, como dicen, no sé, aquí uno como que se creció, ¿verdad? Ay, es que ahora yo tengo el don de sanación, o el don de liberación, o el don de algo. Le voy a decir a Randall y le digo, Randall, usted tiene el don, Randall. Pero entonces ni me elevo, ni me hundo. Ni me hundo como de que, ay, no, yo aquí metidito, aquí, yo no. Entonces tengo un don escondido como esa lámpara escondida. No sirve, porque el don es para el servicio de Dios. Y el quinto, pues ahí va de la mano porque me lleno de amor, pero el quinto lo ejerzo, lo pongo a trabajar. Lo pongo en acción. Dice este padre Moncada que los dones se duermen, pero no se pierden. Yo he escuchado muchas veces decir, ay, perdió el don porque no siguió haciendo tal y tal cosa. No se pierde, se duerme. Parece que ponerlo a trabajar. Mamita, ¿puedo preguntar algo? Sí. Es que me acuerdo que un sacerdote dice, si tú no pones los dos, no me lo dijo a mí, sino lo dijo de manera general, que si tú no pones los dones de prácticas se quitan, y yo sentí que eso más de renovación. No sé, y ahorita que usted dice eso, pero es que se duerme. Que se duerme, pero... Ajá, sí, porque... yo había escuchado también eso en renovación, eso que usted dice, que si usted no lo pone al servicio, se quita. Pero es que se duerme. Como cuando el Espíritu Santo se contrita, el Espíritu Santo no se va de usted, se hace un puñito porque está tal vez apartado de Dios, no está en gracia. Y entonces hace un puñito, pero en el momento que usted recobra la gracia, entonces se activa otra vez. Lo que hay es que ponerlos a trabajar. Seguidito de ese había escrito acerca del don de la fortaleza. El don de la fortaleza es el gozo. El broche de la fortaleza es el gozo. Y había puesto sobre la fortaleza porque de la fortaleza se despliegan un poco de cosas que nosotros necesitamos para el combate. Entonces tengo la paciencia, ir alrededor de la fortaleza, la perseverancia. Sin perseverancia yo no soy fiel, no hay fidelidad. Y eso también gira alrededor de la fortaleza. Alrededor de la fortaleza también la constancia. ¿Qué es la constancia? La virtud probada.
aquí otra vez voy a volver a ponerlos, pero bueno, yo sé que todos han pasado por cada una, pero a mí, Evelyn y Graving son un modelo muy grande que motiva, aunque no hablen, solo verlos. El testimonio de ellos, Evelyn, no sé si le parece que comparta un poco del testimonio de ustedes, si me deja a mí contar o usted les cuenta, porque no todos conocen lo que ustedes han vivido. Cuente un poquito y yo le agrego. Ok. Bueno, Evelyn y Graving han atravesado una cantidad yo creo que yo ya perdí la cuenta de cuántas operaciones, yo iba como por la 34 de operaciones. 30 y cuántos? 8. 38, ya lleva 4 más. 38 operaciones de reconstrucción en el que un síndrome de un hombre extraño ahí que es como si calcomiera la piel. Una vez yo le pregunté a Graving, como qué siente en la piel, y él decía, siento como una máquina de coser que me hace huecos, y luego eso lo carcome, es como si pudriera, necrosa la piel y se cae. Y con eso perdió un ojo. Y además de eso, con cáncer varias veces en esos mismos lugares. En la cabeza tuvo un hueco que era como de ese tamaño, una cosa enorme. Y él, en medio de todo eso, ha sido motivador, ha sido, porque ellos son músicos y cantan, y él es animador y todo. Entonces, si usted no escucha las cosas por las que él atraviesa y solo le ve un parche, usted dice, bueno, ahí seguramente le hicieron una operación de un ojo. Pero ha sido algo muy, muy doloroso. Muchas veces cuando llegaba yo me encontraba a Graving pico porque seguro le daban una cantidad de morfina para mientras tanto le aliviaban un poco el dolor, pero igualmente en algunas de esas situaciones nos animó a actividades. Y entonces son perseverancia, de constancia, y cuando iba por constancia, virtud probada, yo decía, ¿qué nivel de virtud más probada? De que ha sido ya un proceso tan largo y que gana una batalla, flum, aparece otro, gana otra batalla, flum, aparece otro, y sigue en esa constancia. Porque ayer me parece, o hoy en la mañana, que lo escuchaba promoviendo no sé qué, como si no fuera con él todo esto que está pasando, pero él invitando a otras actividades y todo. Entonces, sí, el jueves tuvo cita y le dijeron que tiene otro tumor maligno, hay que volverlo a operar. Lo llaman dijo la doctora que ronda 3 semanas. Está en la piel honda del párpado, como en el lagrimal, ¿verdad? Donde ya le habían quitado como entre la nariz y el lagrimal, como en la piel, es que ella dijo un nombre, pero es como hondito, como hondo en la piel, ¿verdad? Entonces, tienen que volverlo a operar. Sin embargo, el testimonio de Graving es alegría. Yo a Graving lo veo, pues sí, como esposa yo aquí lo veo y desanimarse, a veces no come, a veces amanece llorando, a veces amanece enojado, pero en medio de eso, digamos, él a la gente le ha mostrado un Graving alegre, un Graving risueño, un Graving pegajoso, un Graving con una voz motivadora, ¿verdad? Que sí, que no es un hombre perfecto, que es un hombre que se enoja, ¿verdad? Que es un hombre común y corriente. En este momento él está en la sala en vivo, en Facebook, haciendo oración, y eso es él. Raven él es así. Y Raven tiene ya 7 años con esta enfermedad, 3 años
casi 3 años descubierta lo que es, ¿verdad? Porque como a Graving no le descubrían qué era, Graving se complicó mucho. Con los tratamientos se complicaba más porque no sabían qué era. Graving sufre de una enfermedad única en el país, Costa Rica, cuarto en el mundo, una enfermedad que no tiene cura, que es asociada al trigémino. Es un síndrome que tiene un nombre muy raro, se llama síndrome trófico trigeminal secundario recesiva de meningioma. Le pusieron ese nombre porque es muy parecido, pero Graving no tiene, gracias a Dios, no le ha llegado a dar un tumor en la cabeza, ¿verdad? Dentro, que es lo que hace que esa enfermedad despierte, pero Graving se le infarta la piel, entonces ahí es donde viene lo que dice Tania, que él siente, perdón, que él siente esas punzadas quemantes, dolorosas, cuando tiene una crisis y se le hace se le muere la piel, se le pone blanca esa parte, le sangra otra parte, porque es sangre que chorrea, sangre viva, y con los días se le necrosa esa parte y se le cae la piel. Esa enfermedad, para explicarlo más fácil, son infartos de piel, lo que le dan. Cuando Graving no se sabía qué tenía, Graving llegó a tener la cabeza abierta. Tania lo conoció con vendas en la cabeza, ensangrentadas, porque sangraba mucho. Se le llegó a ver el hueso y a pesar de que la piel de la cabeza es muy delgadita, a él se le inflamaba tanto que yo me metía los dedos hasta la segunda raya, casi digamos casi que toda la mano, para poderlo curar, porque se le veía el hueso y se le hinchaba mucho y le sangraba. Graving recibió quimio 3 meses seguidos, todos los días. A mitad de esos 3 meses hubo que hacer una pausa porque el cuerpo le estaba colapsando, riñones, hígado y todo. Tenían que estarle haciendo exámenes día por medio. Le ponían suero en la mañana y antes de salir de la quimio, porque lo deshidrataba la quimio que le ponían. Y a pesar de eso, Graving era sonrisa donde llegaba, ¿verdad? Con las enfermeras, que fue tiempo de pandemia, entonces nosotros ahí pasamos agosto, septiembre y octubre de 2020 a 21, ya se me olvidaron las fechas, ¿verdad? Y Graving era el que reía, el que llegaba una persona, la hacía reír, aunque estuviera también con la quimio, porque estábamos en el hospital de día y llegaba gente a transfundirse, había unas muchachas que padecían de una enfermedad que tenían que estar dando sangre cada cierto tiempo, y él era como el motivador de ellas, ¿verdad? No parecía que estuviera enfermo, ¿verdad? Entonces el testimonio de Graving, como dice Tania, aunque ha sido una enfermedad que todavía no está concluida, está inconcluso, ¿verdad? Para mí el testimonio de Graving es su sonrisa, es como él se da a la gente, es como él habla, es su voz, es la risa en la calle, es oírlo cantando, porque vamos ahí caminando en San José y él canta durísimo, que la gente lo vuelve a ver, ¿verdad? ¿Quién es? Entonces para mí ese es el testimonio de Graving, que a pesar de todo y que el enemigo quiera apagar esa voz, no ha podido apagarla. Más bien como que retumba más duro la voz de Graving. Muchas gracias, Evelyn, porque ese es un testimonio del don de fortaleza. Y vea que iba por la paciencia, perseverancia y constancia. Todas las demás las tiene también, porque entonces constancia probada, totalmente probada. Luego longanimidad, esa es la siguiente. Longanimidad. Espero aunque no suceda nada. Longa, el longo de ánimo, esperanza larga. O sea, esta ha sido una esperanza larga y aunque muchas veces no vea nada, continúa. Y ese es un don. Por eso el don de fortaleza, máxima expresión.
Y la otra característica que tiene este don de fortaleza se llama magnanimidad, como magna, M-A-N-G-N-A, magnanimidad. Esto se refiere el que lo da todo, o sea, que está por encima. Plantea retos sin miedo a largo plazo. Por ejemplo, el santo Francisco Javier, él decía que iba a ir a evangelizar a China. Y este es cuando uno dice, no importa si los límites parecen que llegan hasta aquí, yo por encima de ese límite que me ponen, yo sigo a donde sea. Entonces, estas son características de ese don, del don de la fortaleza. Las virtudes del Espíritu Santo. Me dejo llevar por el Espíritu Santo. Se complace en utilizar a los débiles para mostrar la fuerza que viene de Dios. O sea, que el Espíritu Santo siempre busca a los pequeños, a los más débiles para el mundo, a los más frágiles. Porque lo que hace el Espíritu Santo es mostrar que la fortaleza no viene de lo externo, de lo... La madre era así como era mi mamá, toda flaquita, chiquitita, y físicamente no podría decir que cómo iba a ir a India y a este lado y al otro lado y todo, pero tenía la magnanimidad por encima, sobrepasa lo que en este mundo se le pone límites. Salmo 147, la fuerza se muestra en la flaqueza. Mi fuerza es el Señor. Por eso allí se pierde todo límite humano y supera todo. Según Corintios 6, 4, 6. Ahí ustedes la pueden buscar. La fortaleza cristiana vence la incapacidad. O sea, si yo me veo que yo no soy capaz para tal y tal cosa, para Dios me vuelve capaz de hacer cualquier cosa. ¿Qué es lo contrario de la fortaleza? Lo contrario de la longanimidad, que es la esperanza larga. La palabra contraria se llama pusilánime. Pusilánime. Esa es la palabra contraria. Y esa es falta de ánimo, de valor. Necesito que todo me vaya bien para hacer las cosas. Y yo espero que todo me vaya bien para hacer las cosas, no hago nada. Y espero que se me resuelva, que la economía, que el trabajo, que la casa, que el negocio, que todo, no hago nada. El pusilánime, falto de tolerancia, de resistencia. Tiene inconstancia. Tiene fragilidad interior, o sea, debilidad. Entonces, esto es lo contrario de ese don, que es uno de los dones que el Espíritu Santo da, pero que entonces cada uno puede hablar en su interior, pedir al Espíritu Santo que Él los utilice como Él quiere, pero que si ustedes quieren, hace mucho escuchaba a alguien que decía, es que yo quiero el don de consejo.
pero el don de consejo se trata que yo pueda tomar las decisiones correctas para mi vida. Ese es el don de consejo. Y una vez que se resolvió en mí, yo ya puedo ser capaz de darle una palabra de aliento a alguien, pero primero empieza por el don de consejo en mí. Bueno, si quieren les los dejo aquí y vemos si les parece la otra semana los otros dones. Y pidan al Espíritu Santo, pidan al Espíritu Santo que Él les dé los dones que sean para servir, no para servirse de sí mismo, para servirle a Él. Bueno, hoy empecé de una vez con el tema y no les pregunté a ustedes por las casas de misericordia de cada uno. Hoy yo fui a misa y entonces Dios sabe que yo he tenido ciertos gastos, pero sabe que yo no sé, yo a veces cuando veo a las personas siento que es Jesús. Y estaba como intranquila, no sé por qué, yo miré para atrás y yo le dije a un señor, yo le voy a dar una ayuda, pero después yo dije, ¿cómo le voy a dar la ayuda? Pero ya lo dije. Y entonces, de ahí me acordé, porque yo no me acordaba que yo tenía una mochila que me habían donado y que tenía una comidita que también me habían donado. Y yo ya lo guardé y yo dije a mi mamita, mira, y entonces, pero Dios sabe que yo quería. A mí me da un poquito de cosita decirlo, porque la obra es de Dios, o sea, ante todo la obra es de Dios, pero conoce el corazón de uno. Entonces, bueno, y mañana lo voy a entregar con mucho. Y es en la iglesia, ahora que yo lo pienso, y que bueno, voy con mi chaleco a la iglesia. Qué lindo. Muchas gracias por compartirlo. Sí, es que eso es lo importante, hacer las cosas con amor, pero Él mismo es el que las alista, las prepara. El que le dio el maletincito ese y de una vez le dio la comida y le puso la persona que lo ocupaba. Entonces, Él nos regala esas obras por su misericordia. Bueno, no sé si mi hermanito Francisco quiere decir algo. Pero no está con el micrófono conectado. Entonces, voy a hacerla yo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te doy gracias por todo lo que haces cada día, por regalarnos momentos para estar contigo por medio de obras de misericordia. Te pido que continúes derramando dones, carismas para servirte, para ser instrumentos tuyos. Te doy gracias por cada uno de los que están acá. Te doy gracias por los que no pudieron estar el día de hoy. Pido que continúes derramando esas gracias especiales para seguir construyendo, llevando almas hacia ti. Ayúdanos a cuidar nuestra alma. Solo un alma tenemos. Ayúdanos, Señor, para que podamos darte siempre la gloria. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Dulce Madre, no te alejes tu vista de nosotros, no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, buenas noches.